Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas el día de hoy, esta hermosa noche en el fin del mundo con Ecos Crímenes por la 107.7 de Radio RMX. Saludamos a mi compañera el día de hoy, Erika Laguibe, quien les habla, Joana Báez. ¿Cómo estamos, Eri? A ver si tenemos retorno. ¿Estás bien? Estamos en vivo, me decís si te subo o bajo el volumen, lo que necesites. Ahí estamos. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, Eri, ¿cómo estamos? Hoy un poco más noches. Hoy tengo los pelos revueltos, me parece que me peleé con el peine, disculpen. Saludamos a nuestro compañero Jesús Gabriel Molina, que está en los controles, y también saludamos a la 107.7 de Radio RMX, a Celso Pérez, Rosita González, los directores de esta hermosa radio, y también a las productoras Lali y Violeta, y a Ecos Crímenes. Vamos a saludar a todo el equipo del día de hoy. ¿Cómo estás? Vos que hablabas de los pelos parados, yo los tengo parados desde el domingo. Bueno, creo que más de uno estamos con los pelos recontra cruzados, algunos con enojo, otros con tristeza, otros con bueno, lo que sucedió. Bueno, pero ¿vamos a distraernos? Vamos a distraernos un poco, vamos a extendernos como argentinos. ¿Cómo la pasaron ustedes? Si nos quieren ir contando cómo pasaron este fin de semana, cómo Hablando se preparan la semana, ¿no? cómo arrancaron esta semanita, casi finales de julio, nos queda una semanita más y se termina este mes. Nos pueden ir mandando un mensajito al 2901 40 2302, y si no también nos los pueden dejar acá a través de Facebook por la 107.7 de Radio RMX, y si no también los invito a todos ustedes que nos están acompañando a través del otro lado, que nos sigan a través de YouTube como @ecos.crímenes, y si no también, ¿por qué no?, compartiendo este contenido que lo hacemos con mucho cariño y también con un poco de información con lo que sucede en cuestiones de aprendizaje. Me pidieron que nos agarremos de los pelos. Que nos agarremos de los pelos. Mando un saludo. Sí, quieren ver un poco de movimiento. No. Ya hubo bastante movimiento el domingo. Quieren crímenes reales, parece. Claro, no va a pasar acá. No, y mirá lo que son mis mechas. Ya de por sí, como el pedo me peino. Nos mechamos antes de entrar. Nos mechemos antes de entrar, así como... Crea lo que quiere. Vamos a saludar también a Ecos Federales, también a todos los ecos que nos acompañan en este hermoso noche. Siempre se termina conectando Corrientes, Santa Fe, Río Gallegos, también, que nos acompañan a la distancia. Y bueno, si están de algún otro lado de Argentina, y por qué no el mundo también, que nos pueden saludar y escribir, y capaz que haciendo zapping acá en Face enganchan el en vivo, ¿por qué no? Sí, llegamos mucho más lejos. Así es. Igual venimos bien con la programación. Me gusta mucho lo que venimos construyendo programa a programa. Y bueno, ¿nos podés contar hoy, Eri, a quién trajiste hoy? Porque yo solo vi una plaquita y un nombre y un apellido, así que ver. Hoy traje varias personas. Pero no es un crimen conjunto. Ok. Vamos a hablar de historia mundial, porque así fue. Y esta noche traigo el crimen que cometió Francisca Rojas, pero como me gusta darle toda una explicación y un contexto a las personas que nos escuchan, y a vos, que te tengo acá en primera persona, decidí empezar esta vez por quién fue el padre de la dactiloscopía. En el último caso, el de Claudia Sobrero, el anterior a este, estuvimos tocando un par de cosas así hablando de las investigaciones forenses, en qué se fija la policía, y a mí también me dieron dudas de qué se fijaba la policía, cómo empezó toda la investigación. Y así caí en el caso de Francisca Rojas. O sea, por una investigación, por algo que empecé por algo más policial, para poder dar un contexto, me encontré con su crimen. ¿Y qué es la dactilografía? No, dactiloscopía. Es el estudio de las huellas dactilares. Bueno, ahí te digo. Dactiloscopía. Ahí va. Es el estudio de las huellas dactilares. Tienes razón. Por eso me gustaría arrancar. ¿Cómo se llama? Dactiloscopía. Ahí está, lo voy a anotar. Fingerprints.
Huellas digitales. Bien. Bien, ahí Bueno, ya lo tengo. Así no le mando verdura al nombre. El diccionario te lo va a corregir solo. Bien. Tenemos que hablar de fines del siglo XIX. La Argentina estaba cambiando, las ciudades crecían, la inmigración transformaba la sociedad y la policía comenzaba a enfrentarse a delitos cada vez más complejos. En ese escenario apareció un hombre que revolucionaría la investigación criminal. Su nombre era Juan Bucetich. Hasta entonces identificar a un sospechoso era una tarea llena de errores. Se recurría a descripciones físicas, fotografías o testimonios, métodos que muchas veces, de hecho casi todas, fallaban. O sea, porque tenías que tener un testigo fehaciente del hecho de yo vi a tal persona y llevarlo ante la justicia para que recién se pudiera dar a conocer el crimen y toda la investigación. Juan Bucetich nació el 20 de julio de 1858 en la isla de Bar, entonces parte del Imperio Austrohúngaro, lo que sería actualmente Croacia. Su nombre original era Iván Bucetich. De joven aprendió el oficio de tonelero de su padre, realizó el servicio militar y buscando un futuro mejor, emigró a la Argentina en la década de 1880. Se instaló en La Plata y en 1888 ingresó a la policía de la provincia de Buenos Aires. Al principio trabajó en tareas administrativas, pero pronto fue nombrado jefe de la Oficina de Estadísticas. Allí comenzó a interesarse por un problema que preocupaba a todas las policías del mundo. ¿Cómo identificar con certeza a una persona? En esa época se utilizaba algo que se llamaba vertillonaje. Y ahí le voy a hablar de otra persona, de cual Bucetich tomó su trabajo en parte. El vertillonaje salió de Francia a finales de 1800. Lo creó Alphonse Bertillon, un policía francés que trabajaba en la prefectura de policía de París. La idea clave en 1879 de Bertillon estaba harto de que los criminales mintieran con su nombre y edad. Entonces pensó, si no puedo confiar en el nombre, confío en el cuerpo. Ahí empezó a hacer su investigación y decidió medir 11 partes del cuerpo que según él casi no cambiaban después de los 20 años. Estas eran el largo y el ancho de la cabeza, largo del dedo medio del pie, del antebrazo, estatura, el largo de los brazos extendidos, el color de ojos, la forma de las orejas, etc. Según Bertillon, toda nuestra información para poder identificarnos estaban en nuestro cuerpo, en nuestras partes, en cuanto medían. Ahí tenemos que volver a, bueno, esta época sostenía mucho este tipo de análisis, como lo hemos hablado en el caso de Cayetano Godino, del petiso orejudo, Sí, que bueno, que su maldad, las según orejas. ellos, estaba en sus orejas. Bueno, Bueno, en esta época, recordemos que la ciencia 100 años atrás no es lo que es hoy. Sí, igual y la Bertillon- medicina tampoco. imaginemos, estábamos hablando de 1800, o sea, muchísimos años atrás. Y en algo la policía tenía que basarse para identificar a los criminales. Entonces tomaron las partes del cuerpo como una medida. Qué loco que hay cosas de 1800 que eran tan certeras en cuestiones de estudios y otras que eran como, bueno, una Ahora prueba y vamos a error, ver ¿no? entre una y la otra y cuál fue el descubrimiento argentino. A Nos ver. podemos sentir muy orgullosos. Bueno, está bien. Bueno, Bertillon con estas medidas armaba una ficha antropométrica. O sea, una ficha que tenía las medidas del cuerpo de la persona. Y si volvían a detener a alguien, lo volvían a medir. Y si coincidía, era el mismo tipo, aunque usara otro nombre. Y eso era bastante, bueno. ¿Hay probabilidades o posibilidades de que vos tengas las mismas medidas que otra persona? Sí, claro que sí. No es algo que te puedas agarrar No es algo fehacientemente. absoluto. Claro. Ujú. Por eso a este proceso, a esta parte de las fichas, se la llamó vertillonaje. Ujú. Fue el primer sistema científico que usó la policía de forma masiva. Antes había, por ejemplo, fotos sueltas, y Bertillon lo que hizo
además de agregar en la ficha esta la foto de frente y perfil, empezó a clasificar las huellas. Pero en ese momento la dactiloscopía no se usaba como hoy. Simplemente se tomaban como una evidencia de la persona que era detenida y nada más. Y esta famosa ficha que conocemos todos, que salen todos con el cartelito acá adelante. Y los deditos. Y el número. No tengo cartel de presa, nunca me dieron uno. Sí. En ese cartel te identificaban con nombre y apellido y en la ficha estaba tu edad y todas tus medidas. Claro, como que dejaban un listado. Tenía unas fichas, él lo que hizo fue como organizar esa información que se tenía, las fotos estaban todas sueltas, o sea, si detenían a alguien sí le sacaban una foto, pero esa persona podía decir que se llamaba, no sé, Pepe Piedra, y después que se llamaba Ramón Ortega, no sé, y por ahí era la misma persona, entonces no tenían esa certeza. En ese momento se trabajaba con lo que había, que era esto, mínimo. Claro, bien. Pero los crímenes se fueron poniendo cada vez más complejos, entonces la policía con esto poco realmente tenía pocas herramientas para identificar a los criminales. Esto se usó hasta 1903, cuando lo reemplazó ahí Galton y Vucetich. Bien. 1903. Y ahí... Sí. Sin embargo, Vucetich consideraba que este método era complejo y podía fallar. Inspirado por estudios sobre las huellas digitales, y así comenzó a desarrollar un sistema propio basado en la idea de que cada ser humano posee huellas únicas e irrepetibles. Si bien Vucetich no inventó la técnica de cero, sino que se basó en investigaciones previas, pero fue quien las transformó en un sistema práctico y científico de investigación. Para eso voy a contar un poquito de historias de dónde tomó él su trabajo. Bueno. William Herschel observó en la India que las huellas digitales eran permanentes y las usó para firmar contratos. Muchas veces bromeamos con que las personas que no saben leer y escribir, bueno, vos firmá, pon el dedo. Sí, esto era... para Herschel fue algo... se dio cuenta de que las huellas digitales no cambiaban con el tiempo, entonces con eso era suficiente. Francis Galton era un antropólogo inglés y realizó el primer estudio científico de las huellas. Demostró que eran únicas y permanentes y creó una primera clasificación con unos 40 rasgos. Juan Vucetich, el croata nacionalizado argentino, tomó esas ideas, las simplificó y las perfeccionó. Desarrolló un método de clasificación mucho más sencillo y eficaz. Este estaba dividido en, por ejemplo, en una huella dactilar digital se pueden ver arcos, presillas internas, presillas externas y verticilos. Sí, verticilos, lo leí bien. Lo aplicó por primera vez en una fuerza policial y demostró su valor resolviendo el caso del que vamos a hablar hoy. Interesante estudio igual. O sea, interesante cómo toda se la historia le dio. que pasó. Vos fíjate, Sí. Herschel allá atrás, más allá atrás, en los 1800, en la India, pudo ver eso y vos ves en las investigaciones cómo van avanzando de a poquito, pero bueno, hemos llegado... Pero claro, Siempre fue más creciendo adelante. y fue como claro. Y siempre fue como, obviamente... Y es algo que hasta el día de hoy se utiliza y es sumamente es- importante. las huellas nuestras no cambian. Sí, obviamente, a ver, así se pueden reconocer las huellas, también se han encontrado formas de tratar de borrarlas para los delincuentes. Eso también está. O sea, es una de cal y una de arena, una buena para la policía, pero se han encontrado formas de evitarlos. Claro, sí. Pero en una investigación es... Interesante intro, de la- me encantó. De las primeras cosas que se levantan en una investigación, vos me preguntabas, ¿en qué se fija la policía? Y las huellas son algo que levantan la mayoría de los peritos forenses que van a una escena de un crimen. Son súper importantes. Sobre todo para seguir una línea cuando se cometió algún, crimen horrible, como el de esta noche. Lo que era teoría en un libro se convirtió gracias a él en una herramienta capaz de resolver crímenes.
Y esa prueba llegaría antes de lo que cualquiera imaginaba. Y íbamos a entrar a hablar de ella. Bueno. De la mujer del crimen de hoy. La mujer del título de hoy, claro, estamos en Francisca una... Rojas. Que la encontré por Juan Bucetich. O sea, arranqué por la policía esta vez, no por el crimen, y encontré un crimen que me dejó un poquito sin habla. No tanto del crimen, sino de esto, del trabajo de Bucetich. Y voy a contar como un poquito más de detalle. Si querés te cuento del crimen, ¿me querés preguntar algo más antes de que siga? No, tranqui. Bueno, nos tenemos que ir al 29 de junio de 1892. ¿Cuándo? Pará, vamos de nuevo. 29 de junio de 1892. Bien. Ya más o menos hablamos un poco del contexto de la época cuando hablábamos y tocamos el tema, el caso de Cayetano Godino. ¿Hace 134 años nos vamos? Sí. Ok. Vamos a ir un poco más atrás esta Dije, vez. ¿escuché bien 1800 o...? Sí. Bien. Sí. A la época de Godino, entonces. Más atrás, porque Más Godino atrás. ni siquiera, mira, 1892 y Cayetano nació en 1896. Acordémonos, un día de Halloween. Entonces nos vamos incluso más atrás de él. Bueno, nos vamos mucho tiempo antes. A mí me sorprendió también. Y aparte, claro, wow. No, porque estuvimos diciendo, bueno, la policía estaba medio perdida y qué sé yo, en este caso fue, no sé, me alegró encontrarlo. Mucho. Bueno, a ver, vamos a compartirlo para todos los que están del otro lado. Si también tienen preguntas, nos pueden ir escribiendo al 2901-402302 o nos los pueden dejar a través del vivo de Facebook o en los comentarios. Vamos a entrar a ver qué dice. En el crimen. Bueno, recordemos 29 de junio de 1892, Bien. en un humilde rancho de Necochea, Buenos Aires. en una el comunidad sur. que se llama Quequén. Sí, conocida. La tragedia sacudió a toda la comunidad. 2 niños, Ponciano de 6 años y Felisa de 4 años, fueron encontrados degollados en su casa. La única adulta presente era su madre. Ya dijimos el nombre, Francisca Rojas, quien también presentaba una herida en el cuello y aseguraba haber sido atacada por su vecino. Su vecino de apellido Velázquez. Su vecino. Sí, decía que había sido su vecino. Mientras intentaba defender a sus hijos, ahí cuando ella fue atacada, este hombre era amigo de su marido, con el cual ella no tenía en ese momento una buena relación. De hecho, bueno, después te voy a decir lo que se descubrió 100 años después de eso. Entonces el marido en ese momento no estaba en la vivienda conviviendo con ellos y se había ido justamente a la casa de un amigo de apellido Velázquez, justamente esta persona a la que Francisca Rojas acusó de haber matado a sus hijos y de haberla querido matar a ella. Ella, a esas alturas, cuando se separó de su marido, ella tenía intenciones de rehacer su vida y mantenía una relación extramatrimonial con un hombre de la comunidad. Rojas denunció el ataque. De hecho, es este mismo vecino Velázquez y su marido quienes, al no recibir noticias en el pueblo de ella o de los niños, la fueron a buscar. Golpearon la puerta hasta cansarse y no hubo respuesta. Pero ninguno de los 2 hombres se iba a rendir sin saber dónde estaba ella y los nenes. Así que forzaron la puerta, terminaron entrando a la vivienda, revisaron alrededor y se dieron cuenta que había solamente una puerta cerrada. Cuando trataron de entrar, y lo hicieron rápidamente, tratando de forzar la puerta, encontraron, esta escena, a Francisca tirada a un costado de la cama, con un corte en el cuello, sangrando, obviamente, y a los 2 niños sobre la cama degollados, ya muertos. Cuando la policía se presentó, Francisca denunció el ataque y dijo que había sido este hombre Velázquez.
Dijo que lo había visto poco porque la había atacado por detrás. Ella había dicho, le dijo a la policía que él la había atacado con una pala. ¿Había una pala en la escena del crimen? Sí, sí había una pala en la escena del crimen. La policía detuvo claramente a Velázquez, lo torturó y le trató de sacar la verdad, bueno, como lo hacía la policía de la época. Velázquez siempre mantuvo su inocencia. Y aparte de esto, él contaba con una coartada bastante sólida. ¿Y la chequearon o no? Bien, gracias. Te voy a contar eso más adelante. Bueno. Ahí el caso como que entró en un periodo de estancamiento. Y es ahí cuando es enviado el inspector Eduardo Álvarez. Él fue el detective de campo y el cerebro operativo que resolvió el caso. Aunque la historia recuerda más a Vucetich. Pero hoy le vamos a recordar a Eduardo Álvarez, aquí, en Ecos. Él fue el que aplicó la ciencia en el terreno. Al llegar desde La Plata, enviado por la jefatura de la policía de la provincia de Buenos Aires, la investigación no avanzaba y al sospechoso se lo torturó sin éxito. El hombre seguía diciendo que era inocente. Entonces, Álvarez se puso a usar la lógica de campo, su experiencia. Francisca Rojas aseguraba que Velázquez había tomado un cuchillo de la cocina para cometer los crímenes. A Álvarez esto le pareció sumamente sospechoso. Pensó, cualquier hombre de campo de la época, un paisano, lleva el facón en el cinto. Hubiese usado su propia arma, jamás habría dejado un cuchillo doméstico. Y mucho menos dejarlo en la escena del crimen, escondido en el techo de paja, entre, bueno... A él le pareció sospechoso. Claro. Álvarez interrogó a los allegados de Velázquez, comprobando rápidamente que el acusado estuvo en otro lugar a la hora del crimen. Tras entrevistarse con él, porque también entrevistó a Velázquez, decidió otorgarle una nota de confianza y ordenó que cesaran los maltratos en su contra. Ahí Álvarez empezó a dudar de Francisca Rojas, investigando en el pueblo. Entre pregunta y pregunta descubrió un dato oculto. La existencia de un amante o un novio que Rojas no había mencionado. Y que al parecer rechazaba casarse con ella debido a que tenía hijos. Esto le dio al inspector un móvil criminal claro. Al regresar a inspeccionar la escena del crimen con una nueva mirada, notó una huella pulgar ensangrentada en el marco de la ventana de la puerta. Francisca Rojas había asegurado previamente que ella no había tocado esa zona. Álvarez, en un acto audaz para la época, agarró un serrucho y serruchó el trozo de madera de la puerta que conservaba la huella intacta. Ah, sí, dijo. Sí. Por eso me sorprendió, fue como, me llevo la prueba, pero la serruchó. Me llevo la puerta, no importa. Sí, debería estar en un museo eso. Álvarez era amigo personal y conocía muy de cerca los experimentos que Juan Vucetich realizaba en La Plata con las impresiones digitales. Tras conseguir el trozo de madera y entintar los dedos de los involucrados, ahí le pintaron los dedos como dicen en la jerga, ahí por primera vez usaron la tinta, el rodillo y marcaban uno tras otro los dedos de todos los allegados. Álvarez envió y remitió las pruebas para el cotejo técnico definitivo. O sea, envió todos, gracias Jesús, los que nos pueden seguir y nos pueden ver. Ahí se está mostrando el equipo que se usaba en esa época. Muy rústico, muy de la época. Y para los que solo nos están oyendo por la 107.7 de Radio RMX, les contamos que estamos pasando en las pantallas a través de Facebook, a través de esta hermosa pantalla de este dial, el material, hay un rodillo, los dedos, una libreta también. Vemos plumas, si no me equivoco, Eri, si me ayudas Sí. un cachito. Elemento utilizado para el levantamiento de huellas dactilares y un equipamiento muy de la época, muy del
del 1900, ¿no? Del inicio de estas siglo investigaciones. Qué interesante, mirá lo que estas herramientas nos han acompañado a lo largo de estos 130, 135 años para... Sí, de hecho eso se guardó, está en las oficinas ya. Las Decime oficinas que hay un museo donde podés ir a ver estas Claro, cosas. sí. Wow, Sí. impresionante, maravilloso. Qué lindo que se pueda apreciar todavía. Como bueno, acá en el museo tenemos un par de cosas que sucedían con los presos, en otros lados deben estar Por estos eso me elementos. gustan más los ecos tipo crímenes históricos, que quedan con una huella. Bueno, hablando de huellas, este de huellas se pasó. Seguramente algo vamos a dejar de título después con las huellas, porque me gustó. Dale, sigamos. Ahí hubo una mítica, se habla, una mítica carta de felicitación. Ajá. Una vez que se logró la coincidencia con las fichas que Álvarez había mandado a Bucetich, se cotejaron y coincidían, bueno, ya sabemos con quién. Al inspector le escribieron una célebre carta desde Necochea, su amigo Bucetich, y en ella le expresó de forma entusiasta lo útiles e importantes que habían sido sus investigaciones sobre las impresiones digitales para resolver un caso que parecía destinado a la impunidad. Porque era la palabra de Francisca Rojas contra la de Ramón Velázquez. Y se hubiera quedado ahí. No había forma de... Era el dime y direte, básicamente. Y en la época, como ya hablamos, no tenía muchas herramientas. Esta fue fundamental para resolver el caso. Francisca Rojas fue condenada a la pena de penitenciaría por tiempo indeterminado, el 20 de septiembre de 1894, por el Tribunal de Dolores. Tras confesar el doble filicidio, acorralada justamente por esta huella digital de su pulgar derecho, ahí la justicia penal argentina cerró uno de los capítulos más oscuros y revolucionarios de su historia criminal. La sentencia emitida por los jueces del tribunal fue implacable. El fallo judicial destacó la frialdad y la atrocidad del crimen. Remarcando la falta de piedad, el tribunal determinó que la perversidad de sus sentimientos estalló sin un poco de piedad contra sus propios e inocentes hijos. También la falsa acusación fue un agravante para los magistrados, que consideraron sumamente grave que Rojas denunciara falsamente a un vecino honrado, exponiéndolo a torturas policiales para salvarse ella misma, a diferencia de la minuciosidad con la que se registró el proceso científico de sus huellas. Los datos sobre sus años de prisión son escasos. Cumplió una pena equivalente a una cadena perpetua de la época. Otras investigaciones dicen que tuvo buen comportamiento y salió entre los 10 y los 15 años después. Cambió su nombre y siguió su vida, pero ahí Francisca Rojas se pierde. El crimen se pierde exactamente ahí. ¿Por qué? Porque lo de Bucetich fue tan determinante que los diarios de la época obviamente que le dieron mayor relevancia al descubrimiento, al poder clasificar las huellas y ahora además decir, mirá, podemos usar esta herramienta para atrapar a los criminales. Y ella fue la primera. Su huella digital es la primera registrada en Argentina. Esto está en el Ministerio de Seguridad bonaerense, Eri. Sí. Bien. Los casos también los pueden buscar ahí. Si tienen paciencia, pueden mandar hasta mail pidiendo información extra y, bueno, más o menos tienen unos horarios, pero por mail se puede. Ahí está la famosa ficha de la que te decía. Seguramente las personas las conocen, aunque sea por las series policiales. Mirá cómo las huellas digitales, si las podés apreciar, ahí se les ve Sí, los que te dije. Claro, las marquitas de cada uno de los dedos y también esas marcas particulares, ¿no? Que deben ser muy personales. Y a todo esto, ¿por qué involucrar a un inocente? ¿Por qué, a ver, de todas las personas que puedo haber dicho fue tal o cual eligió al vecino? ¿Tenía algo personal o qué? En una de las explicaciones... Contame, son preguntas que se me ocurren. Yo investigué porque son preguntas que yo también me hago y es como, Claro, che, esto como, quedó ¿qué acá y nada pasó? más. ¿Qué tiene que ver Velázquez en todo Velázquez esto? era el amigo
personal, no sabemos si mejor amigo o no, pero sí era el amigo que lo recibía al ex de ella. Ella lo acusó al marido de ir a buscar a los niños, o de que Velázquez fue de parte de su marido a buscar a los nenes, y que como ella no se los quiso entregar, pasó el crimen. Claramente, bueno, esto no fue así. Ella tenía un amante y el amante no estaba interesado en ella si ella tenía hijos. Ah, claro, ahí tenés el motivo, el móvil. Sí, mucho más. Qué rebuscado igual y qué enroscada esta Pues para señora. la época, señora. No sé, no había otro que buscara uno con hijos, qué sé yo, no sé. Quédese la verdad me sola, parece- mirá que te va a cargar a tus pibes. Y como Qué ella, bárbaro. ella no quería que se quedaran con su marido, bueno, ¿Qué marido? Si Ay. el otro marido ya le había dejado, el papá de los nenes. claro, pero no quería dejarle los nenes a él. Ella, no, bueno, no sé, no, pero tendríamos que estar en la mente de Francisca Rojas, la bueno, verdad, sí, obvio, es No, fácil entrar en el ¿qué? y no se ¿Qué puede pasó? empatizar con los asesinos. No, obvio, nadie empatiza con con nada. Son pero seres humanos, pero no empatizamos con ellos. De hecho, no podemos empatizar con ellos. Yo sigo mucho a los peritos forenses. A mí me abren preguntas como esto, ¿entendés? ¿Por qué al vecino? ¿Por qué Porque era los el pibes? que estaba ayudando al marido, que lo estaba cubriendo. Por ejemplo, hablé de un detalle yo de la pala, ¿sí? Que te dije. Ella acusó de que la habían golpeado con una pala. ¿Había una pala en la escena del crimen? Sí. Álvarez, de hecho, la buscó. Pero cuando buscaron la pala estaba doblada de tal forma que si esta persona le hubiera pegado realmente con la pala en la cabeza para dejarla inconsciente, por cómo dobló la pala, ella hubiera estado muerta. O sea, imaginémonos cómo debe haber estado doblada la pala para que el inspector Álvarez diga, no, imposible. Entonces fueron tirándole de esos hilos y después, bueno, no pudo hacer más nada frente a su huella digital. Señora, esta es su huella. Sí. Y ahí recién confesó. Claro, ahí como que recién lo puso. Sí, igual los crímenes de esa época son, no sé, muy familiares. Filicidios, parricidios. Claro, muy directos. Tenemos montones igual Digo, que ya hemos no es que en esta compartido época en no Ecos. pasen, pero los crímenes han cambiado, van cambiando con las épocas. Es increíble. Vos decís que van cambiando con las épocas. Te voy a decir algo y espero que no se tome a mal. ¿Se ponen más creativos? Por ejemplo, a ver, vamos a hablar de estadísticas. Los asesinos seriales antes decían que había, no sé, por ejemplo, para tirarte una cifra, 500 asesinos seriales en Estados Unidos repartidos en todos los estados que tienen ellos. Más o menos activos se los considera. Asesinos seriales activos. 500. 500. ¿En qué año? En el 80, que fue la época del auge No, de fue más, los asesinos seriales. Son estadísticas más de los 90. Pero después de la tecnología, que ha avanzado también, los asesinos ya seriales no son tan comunes. No es que no existan, sino que están más limitados por justamente, primero, las herramientas que tiene hoy en día la policía, los seguimientos de las redes y que tenés cámaras hoy en día de tránsito y de cualquier cosa. Las ubicaciones de los teléfonos donde triangulás las Claro. señales. Entonces, ¿Cuántos es bastante- casos se han resuelto gracias a esas triangulaciones? Y el He último que me escuchado acuerdo varios. se resolvió con ¿viste esos relojes inteligentes? Estaba conectado el reloj inteligente de una chica a su teléfono y era como un contador de pasos. Entonces, gracias a eso, se supo dónde estaba ella y que coincidió con otro teléfono del que fue el acusado del crimen. Sí. Y así pudieron resolverlo. Yo he escuchado varios en este último tiempo con respecto a las señales de los teléfonos que han servido la identificación y por ahí uno que otro testimonio con respecto a yo no estuve, yo no fui, yo no lo vi, yo no sé, y a que 3 teléfonos estuvieran triangulados al mismo tiempo y espacio en un momento con una misma antena y era como en serio. Y gracias a eso, y estamos hablando de casos recién del 2000, 2010, quizás que existía todavía el tema de, bueno, estábamos recién empezando con los smartphones, imagínate. Si querés seguir, no hay problema. Bueno, hasta acá conté la historia oficial. Bien. ¿Sí?
Muchísimo tiempo después, de hecho más de 100 años, se estudió otra vez una parte del caso. O sea, ahora en el 92, un poco más, un poco Sí, menos. 100 y piquito de años. Y se supo que Francisca Rojas era una mujer golpeada, que sufría de violencia de género, por parte, bueno, hoy lo podemos llamar así, de parte de su marido, y que su esposo estaba convencido de que ella lo engañaba. Entonces la había echado de la casa. En esa época una mujer que quedaba fuera de su casa no se quedaba con sus hijos. Lo más probable es que se lo dieran a él. Y en la época, bueno, los hombres tenían otra clase de tratos, la época era totalmente distinta y, bueno, no sé, yo espero que hayamos avanzado un poco más que eso. Por lo menos, al menos se conoció este dato, que si bien no es relevante porque Francisca Rojas mató a sus 2 hijos, tomó Claro. esa decisión, hay todo un trasfondo y siempre es como el contexto. Entonces, no se sabe si ella en realidad lo hizo matando a sus hijos y tuvo la intención de suicidarse y no lo logró, para escapar de todo su sufrimiento o todo el sufrimiento que al parecer tenía en su matrimonio. Y en esa época no había divorcios. No, obvio. No te podías. Hasta el 90 no había divorcio. Sí. Y tampoco, a ver, volvemos a lo mismo. Hasta el 2010 no había divorcio. Mencionemos algo que sigue ¿Cuántos existiendo años? hoy, que es la violencia económica. Sí, Una persona también. como Francisca Rojas con sus 2 hijos, ¿dónde se iba a ir? Claro. ¿Qué iba a hacer? ¿Quién le iba a emplear? Imagínense también... Y en esa a ver, época ser divorciada también y madre soltera. sí, No te Necochea, olvides de que eso. que era un pueblito, pero... A ver, tenían techos de paja las casitas. Eran... claramente otra época, pero bueno. Traje este dato porque investigué un poco más, me llamó la atención buscar sobre ella, y sobre ella lo que hay es que la engancharon. Básicamente, mirá, dejaste el dedo acá y la engancharon y esa es como toda su historia. Y en realidad el crimen de ella se hizo más grande porque, bueno, por la colaboración de Juan Bucetich con el tema de la investigación de las huellas dactilares. Claro. Entonces, sí. Francisca Rojas pasa la historia ahí como tocada muy de costado. Pero, ¿cumplió su condena? Dicen que sí. Las investigaciones que han hecho dicen que sí. Pero no hay fecha, no se sabe qué día salió. ¿Cuánto tiempo? Me dijiste que Y había dice cumplido. que más o menos entre 10 y 15 años y que tuvo buena conducta y por eso la liberaron. Pero digamos que ella no murió en la cárcel. Pero ella tenía, bueno, su pena era por tiempo indeterminado. Wow. Y no se supo tampoco nada más de ella entonces, No, del nada pues. más. No hay un después. Terminó muy... Su fallecimiento es desconocido. Sí. Perdió el rastro. Se perdió el rastro en el sistema sobre ella. En el rastro, de hecho, en la parte penitenciaria, en esa época era todo papel y pluma. Y muchas de las cosas, bueno, se perdían, se mojaban, se maltrataban y no llegaron a Claro, hasta no los tenía tiempos una para cadena de registrarlo. custodia, un cuidado así más milimétrico, ¿no? Como... De hecho, de los criminales, imagínate, tenían colección la policía de fotos, pero no las tenían organizadas. Recién cuando entran acá, bueno, cuando entró nuestro querido Bucetich, organizó todo. Dijo, esto acá, acá. Sí, estamos hablando de algo que pasó hace más de 100 años y hoy por hoy es algo que se usa. Sí, una de las herramientas que usan. Me gustaría invitar a alguien que esté dedicado a esto también, a ser detective, a los estudios, a esto que son los crímenes, Los peritos. un perito, sí, estaría interesante. Ujú. Ya se me va a ocurrir algo, ya vamos a invitar a alguien. Pasa que bueno, estamos como... Se puede. ¿Podemos? Algo podemos Pasa que generar. sería yo estaría ahí de curiosa y preguntando otras preguntas y... Y es, bueno, podríamos hablar. quizás hacerlo en otro horario y pasarlo en este programa. Ya Podría veremos ser. qué podemos crear. Te puedo decir que, bueno, Juan Bucetich, el creador de la huella dactilar, murió en 1925 por tuberculosis. Hoy la Escuela de Oficiales de la Policía Bonaerense se llama Juan Bucetich,
en honor a él. Mira. Tras el éxito rotundo del caso, el 1 de mayo de 1893, Argentina se convirtió formalmente en el primer país del mundo en incorporar las huellas digitales como el sistema oficial de identificación policial y judicial. Quiero decirlo porque primer país del mundo. Para que, no sé, nos sintamos un poquito mejor. Qué lindo, qué lindo. Las policías del mundo usan nuestro sistema. Bueno, nuestro, ni que lo hubiera inventado yo, gracias a Juan, obviamente. Sí. Bucetich fue importante en ordenar todas las investigaciones y filtrarlas y ponerse lente tras lente y decir esto sirve, esto... La organización. Así que sí, 1 de mayo, primer país en el mundo. Qué hermoso. De allá, 1893. Y qué crimen también bastante fuerte, la verdad que no me lo esperaba ni un poco. No. Pensé que íbamos a ir más al tema y quizás a partir de ahí desarrollarlo, pero la verdad que el poder entrar en la historia también de lo que son los elementos, de lo que es este avance, ¿no? Es interesante. Me gustó mucho. Por un crimen surgió una herramienta. Totalmente, la verdad que sí, porque terminó como dándole, justo estaba buscando acá info para compartir antes de dar el cierre y habla del sistema, el sistema policial, cómo cambió, el sistema policial argentino, de cómo se adoptó oficialmente el método de identificación. Práctica que se extendió al resto del país y gradualmente, como vos lo dijiste, a todas las naciones de habla hispana. La trayectoria destacada de Bucetich por su espíritu innovador y también su aporte al avance del procedimiento forense. De acuerdo acá, si no me equivoco, lo voy a decir en español para no pifiarle, Nacional, el libro de medicina, si no me equivoco, creo que dice eso. Nació, bueno, el actual croata. Sí, acá habla ya de su historia, de él. Sí, yo hice me puse a investigar y traté de juntar varios focos, hacer un resumen sobre Bucetich para darle una entrada, hacer hold del caso en sí. Sí, increíble, sí. Pero es imposible hablar del caso de Francisca Rojas sin que Bucetich haya tenido tanta importancia. Bueno, y Eduardo Álvarez, el inspector, también. Claro, del 86 siguió perfeccionando esto. Ha habido muchos criminales muy, bueno, no sé, muy, no encuentro la palabra para decirlo, muy... esos que no los puedes identificar de una forma positiva de ninguna manera, pero también ha habido muchos inspectores y policía muy comprometida con eso. ¿Sabías que el 1 de septiembre es el Día Mundial de la Dactiloscopía? Sí. Mira, Lo traje como curiosidad. lo voy a anotar como efemérides para compartirlo después y dice que trascendió la contribución de Juan por todas las fronteras, consolidó un legado de apertura de 100 años después. Método que posicionó a Argentina y a América Latina entre los pioneros de la ciencia forense y también fue algo marcado para la investigación criminal. Qué locura, por Dios, me encantó. Los que son esos señores en la foto del 1800 con los bigotes que parecen mitre, porque la verdad que, perdón, fue el único que se me ocurrió. Es como, la facultad de Derecho. son de las caras de los billetes, ¿viste? De antes. Bueno, esos, así se ven. Con ese bigote, perdón, tipo Mario Bros, para que se lo figure la gente. Sí. Bueno, y se lo peinaban con un pequeño peinecito. Muy serios los policías de la época. Nos queda un martes más, creo que vamos a ir un martes más con algún crimen femenino y después se me ocurrieron un par de ideas para el mes que viene, pero... ¿Uno o muchos? Y podríamos hacer varios cortitos como compartimos el mes pasado el cierre de Ecos con los de Ushuaia, si querés. Es que ahora estaba muy en auge y cuando digo muchos me refiero, por ejemplo, crímenes y como estábamos hablando de mujeres, las viudas negras. Bueno, Ay, ¿vos la viste la serie?
Sí, Tremendo, ¿no? sí, ahora está la otra temporada. Todavía no salió. Está ahí. Pero muy se la interesante. recomiendo. Pero lo quiero hablar desde el punto de, vamos a conocer a las viudas negras, sí, pero también está Pero la viudas negras contraparte. asesinas, ¿o no? Oh. Algunas sí, vamos a conocer el concepto de viuda negra, pero también está el concepto de barba azul. Porque esto, si no, parece que la viuda negra son solamente las mujeres, y en realidad hay hombres que también matan o utilizan el crimen con la misma meta. Pero el nombre de los varones es barba azul. O sea, son viudas negras, femenino, barba azul, masculino. Bueno, dale, podemos preparar. Vamos a saludar a Santa Fe, que nos están saludando. Mari Escobar desde Santa Fe, saludos para Mari. Saludo también para los chicos, también saludo para Sergio, para toda la familia de Santa Fe que nos están acompañando a la distancia. Con los crímenes de cerca. Nos siguen con los crímenes de cerca, así que les mandamos muchos besos y abrazos y gracias por acompañarnos a través de las pantallas de la 107.7. Eri, ¿algo más que queramos compartir el día de hoy? No, creo que fue fuerte del lado policial y del lado criminal. No, sí, la verdad que fue... No sé si logrará distraerlos de sus cosas cotidianas, de sacarse un poco el estrés ahí, de acordarse de Francisca, de Álvarez, de Bucetich, pero para distraer creo que los podemos acompañar muy bien. Bueno, vamos a despedirnos el día de hoy, ya siendo casi las 9:15 el día de hoy. Voy a saludar a Jesús Gabriel Molina, que está en los controles, nuestro querido operador y parte de este equipo de Ecos. También vamos a saludar a la 107.7 Radio RMX, la radio más potente del sur argentino, la radio más linda del mundo. Saludamos también a Celso Pérez, a Rosita González, a las productoras Lali Violeta y también a Pulso Austral Producciones, que nos ayuda con el contenido de esta programación. Nos pueden seguir a través de @ecos.crímenes por Instagram. También nos pueden seguir por @ecos.crímenes por YouTube. Se pueden también seguir si quieren para que cada semanita cuando compartimos los videos les llegue la notificación de estos. La campanita. Claro, y lo bueno de esto es que después en YouTube vos podés hacer tu rutina, ponernos de fondo un ratito, así como si fuera radio, pero a la vez una radio con True Crime. Sí, yo quiero saber quiénes son las que se ponen a limpiar y se pueden poner unos crímenes de fondo. Yo soy una. ¿Cómo? Hay gente que se relaja así. O hay gente que se distrae, porque hay veces que yo, a ver, siendo sincera, no siempre consumo audiolibros, consumo mucho material, muchos podcasts también, mucho de autoconocimiento, también de cosas muy profundas, geopolítica, pero ahí una vez a la semana digo, me voy a poner un crimen. Y tengo ahí mis referentes que me gustan mucho, que los vengo siguiendo hace mucho tiempo, y también tengo Ecos Crímenes que me acompaña en la semanita, así que bueno, gracias Eri, para repasar el contenido. Soy súper fan del True Crime, sigo a muchos peritos forenses, como ya los dije, me encanta el tema de la investigación, soy una persona muy curiosa, pregunto mucho, a veces mucho, de más. Sí, ya lo sé. En mi otra vida debo haber sido inspectora de algo, seguramente. De Soca lo diría mi tío ahí por la altura, pero sí, yo creo que sí. Vine a este mundo a preguntar. Y la mayoría de las preguntas que me hago a mí misma, me gusta traerlas acá, pero con un contexto y contárselas. Bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el martes que viene. Ustedes pueden quedarse a través de esta radio preciosa, la 107. También los invito a que se unan el día jueves que viene a Alivio para seguir estando conectados. Y bueno, seguir la 107, a seguir Ecos, a seguirnos a nosotras si quieren también. Gracias Jesús Gabriel Molina nuevamente. Y a ustedes que están del otro lado, nos vemos el martes. Ficha para pintarle los dedos a nuestro operador. Nos vemos el martes.